Espero tengan un buen día. Mi nombre es Elena Espino y hago este video para explicarles un poco acerca del discurso literario como herramienta de comunicación. Principalmente, hablemos sobre los textos o los tipos de textos: narrativos, descriptivos y dialogados. Un texto narrativo consiste en la ordenación de una serie de sucesos, ya sean reales o imaginarios, en el tiempo. Necesita un narrador, que puede ser o no también uno de los diversos personajes que intervienen en la acción. Los sucesos narrados, sean reales o imaginarios, siempre son verosímiles, es decir, que parecen ser verdaderos y pueden serlo según las normas establecidas en el texto. En cuanto a estructura, la forma clásica de una narración se puede dividir en introducción, nudo y desenlace. Las anécdotas son narraciones orales de los acontecimientos ocurridos de una persona. Una biografía cuenta la vida de una persona. De ser esta misma persona la escritora, hablaremos de una autobiografía. Una crónica recoge sucesos históricos ordenados cronológicamente. Un diario escrito en primera persona recoge las experiencias de cada día y las reflexiones de su autor. Los tipos de textos narrativos son: el cuento. Es una narración corta y sencilla con pocos personajes. La fábula es similar al cuento en cuanto a brevedad y sencillez. Busca transmitir una enseñanza, por lo que suele incluir una moraleja al final. Las noticias son narraciones de carácter periodístico que informan de acontecimientos recientes a través de los medios de comunicación. Y por último, los mitos proceden de la literatura oral. Buscan dar una explicación a sucesos naturales mediante intervención de dioses o seres imaginarios. El tipo de texto descriptivo son aquellos que caracterizan el aspecto de un elemento, que puede ser un hecho, una persona, una situación, un objeto, un animal, etc. El texto descriptivo, que puede ser oral u escrito, caracteriza la apariencia o el aspecto de algo. Por ejemplo, aquel era un hombre delgado y alto. Aquel gato tiene rayas blancas y es de color naranja. Y el tipo de texto dialogado es aquel que se caracteriza por la interacción directa entre los hablantes. Por lo tanto, su elaboración depende de todos los interlocutores que participen en él. Es decir, este tipo de texto se lleva a cabo una vez haber iniciado una conversación entre dos o más personas. Las características principales de este texto sería la naturalidad, reproduce la forma del habla de cada persona. La agilidad, construye un ritmo conversacional mediante expresiones cortas y dinámicas. Y expresividad, selecciona intervenciones que releven las particularidades de cada hablante. Los elementos discursivos del texto narrativo. El texto narrativo o narración es aquel que cuenta los hechos, ya sean ficticios o reales, que suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Ejemplos de narraciones son los cuentos, las novelas, los textos históricos, las biografías. Los elementos del texto narrativo son la estructura. La narración se divide en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento, el narrador presenta detalles sobre el marco en el que desarrollan los hechos, tales como los lugares y el tiempo en que sucedieron, y las relaciones entre los distintos personajes ante el conflicto. En el nudo, tiene lugar el conflicto que provocará un cambio en la situación inicial y, como consecuencia, también influirá en los personajes y en sus relaciones entre ellos. En el desenlace, el conflicto se soluciona. La situación de los personajes se convierte de nuevo en estabilidad. Espacio y tiempo. El espacio es el entorno físico en donde los hechos tienen lugar o donde los hechos se llevan a cabo. Y el tiempo, en cuanto al marco temporal, hay que distinguir entre tiempo externo, momento en el que se sitúa la acción, y tiempo interno o espacio temporal que abarca la narración en sí. Narrador. El narrador es quien cuenta los hechos. Autor y narrador no son la misma persona.
ya que el narrador forma parte de la narración, aunque simplemente se limite a contar la historia, y el autor es quien crea la historia. Los personajes, dependiendo de su implicación en la narración, pueden agruparse en protagonista, es el personaje principal de la historia y en él produce una evolución a causa de los hechos acontecidos. Y el secundario se relaciona con los protagonistas, pero son personajes planos que, en general, no evolucionan. El discurso, cuando se relatan los hechos en narración, pero si se cuenta, por ejemplo, cómo son los personajes, hablamos de descripción. Por otra parte, el texto narrativo también puede tener diálogos en estilo directo, que sería reproducción literal de las palabras de un personaje, o indirecto. Estilo indirecto libre, exposición de los pensamientos en tercera persona de un personaje, o monólogos. El personaje habla consigo mismo. Muchísimas gracias por su atención, de verdad espero que el video les guste.